noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estimados amigos, bienvenidos a su programa Economía de Mercado, Libertad de Empresa. Libertad de empresa, economía de mercado. Los factores no alteran el producto. Pero al final lo que pretendemos es insistir en la importancia, en la necesidad, en la obligación prácticamente de poder vivir en libertad, porque es la naturaleza humana. Como algunas especies, como el quetzal, no puede vivir en cautiverio. Y entonces por eso es que es una ave símbolo muy representante de nuestra aspiración como país. Lo que necesitamos es libertad. No necesitamos que nos anden poniendo cortapisas para conveniencia temporal de los políticos de turno. Ese es todo el problema. ¿Quiere usted ver afectada la economía? Vaya a ver qué está haciendo la política y entonces ahí vamos a encontrar la respuesta de por qué empieza, o mejor dicho, por qué no hemos arrancado para tener una economía boyante. Claro, vamos a platicar de esos temas, sobre todo cuando hoy queremos comentar un poquito sobre ese abultado presupuesto, que cualquiera, desde la simple óptica, diría, es innecesario, pues. Y algunos se preguntan, ¿pero por qué endeudar al país? Y no logran entender que hay un objetivo muy claro, muy específico. Y de eso es de lo que vamos a platicar. ¿Por qué? ¿Cómo ese presupuesto puede afectar la economía del país el año entrante? Pero sin embargo, tiene muchas aristas. Y en la medida de las posibilidades, pues simple y sencillamente así queremos explicarlo.
lo más, diría yo, didáctico posible, porque no es un tema muy complicado, es un tema de sentido común, que si nos alejamos un poquito del tema ideológico, fíjese bien, dije alejarnos un poquito del tema ideológico. Hoy, quien todavía venga y me salga con esa cantaleta de que no hay ideologías, que es derecha, que es izquierda, bueno, pues ni modo, yo no hablo de ello. Yo hablo del capitalismo y hablo del socialismo. Punto. Eso es todo lo que tenemos. He explicado en programas anteriores el origen del capitalismo como tal, ¿verdad? Pero no un origen tan largo como lo pudiéramos explicar, sino el capitalismo que se funda en las familias, en las parejas que se unen para construir un capital para poder adquirir propiedades, vivienda, qué sé yo. Pero bueno, eso lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Pero es importante remarcarlo porque es la base de cualquier desarrollo, el capitalismo. No le tengamos miedo a identificarnos con el capitalismo. Somos capitalistas, no capitalinos. No porque vivamos en la capital, no. Capital de dinero, capital que se ha juntado, un capital que necesitamos para hacer una inversión. Un emprendedor necesita un capital. Y ese capital se forma de los ahorros. Pero si los precios suben y lo que ganamos no nos alcanza para ahorrar, entonces tendremos problemas. Pero bueno, esto es parte de las cosas que vamos a platicar. Así es que empecemos después de esta insistencia respecto a la explicación más sencilla de por qué es tan importante establecer la diferenciación entre el capitalismo y el socialismo, ¿verdad? Capitalista, volvemos a insistir, es aquel que reúne sus ahorros para poderlos invertir, ya sea en un negocio, en la compra de algún bien material. El socialista, óigalo usted, no produce absolutamente nada. Ese es el socialismo. ¿Qué produce el socialismo? ¿Acaso están pensando en generar empleos? No. En lo que están pensando es cómo defenestrar al capitalismo para que aparezca el socialismo. Sinceramente, hay que tener una mente tan obtusa para poder pensar en ello. Pero eso sí, son socialistas Gucci, ¿verdad? Viven como capitalistas, obviamente porque el dinero no les ha costado. No han tenido una relación de dependencia en alguna empresa donde les han pagado por sus servicios especializados y menos, óigalo usted, menos haber invertido en una empresa. Saber lo que es llegar a la quincena, al fin de mes y no juntarlo en la planilla, perdónenme, pero esa es una experiencia totalmente diferente que muchas personas en su incapacidad, ignorancia y desesperación por la misma envidia que ellos nunca van a poder lograrlo, quieren destruir. Ellos ese sentimiento nunca lo van a tener. Y eso es lo que tenemos hoy, lamentablemente. Y fíjese bien, la intención nuestra, o mía, como Carlos Córdoba, no es ser opositor. Esa no es mi intención. O sea, me vuelvo como tal porque tengo que hacer mención y eventualmente alguna crítica de las cosas que están pasando en el país, porque es ilógico, es incomprensible, absurdo y además cobarde de tener uno el conocimiento y no poder expresarse y no poder decirlo por miedo a que vayan a tener alguna represalia en contra mía. Bueno, ahí tenemos un acuerdo gubernativo del Ministerio de Gobernación que pretende, de alguna forma, monitorear los medios y establecer y ellos catalogar qué noticias pueden ser o no censuradas. Véngame usted a decir eso. Pero bueno, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya han hecho gala de ir en contra de todo lo constitucional. El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho a la libertad de expresión y dice claramente que por ningún motivo
se puede vedar ese derecho. Así de fácil y sencillo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya reaccionó un poquito la cámara, alguna cámara de periodistas, ¿verdad? Argumentando que, o están pidiendo que se derogue. Pero muchos de esos que están en esa cámara, hay algunos medios, pues que están al servicio del gobierno. Y que no me van a decir que están en función de sus creencias, su tema ideológico, porque dígame usted, ¿qué sentido tiene oponerse, o mejor dicho, qué sentido tiene ser comparsa de iniciativas que lo que pretenden es coartar la libertad de expresión en primer lugar, o de iniciativas que lo que pretenden es tergiversar todo el sistema de justicia, como ya lo hicieron en alguna ocasión según la conveniencia? Bueno, ahí tienen ustedes ahorita la iniciativa nueva de promover una intención para la remoción otra vez de la fiscal. Revertir algo que a la fiscal anterior le convino y que la CICIG apoyó, y como dijo el presidente del Congreso en ese entonces, las órdenes vienen en inglés, y le dijo a todos sus compañeros, hay que hacerlo, muchacho, o te arriesgas. Y lo hicieron. Y entonces, a conveniencia para proteger en ese momentito a la fiscal de turno, pues cambiaron la ley. Hoy esa misma ley no les conviene, la pretenden cambiar. ¿Pero por qué no les conviene? Porque están siendo investigados. ¿Pero por qué están siendo investigados? Dígame usted, 12, ya perdí la cuenta, de constancias de defunción formando un partido. Con una, eso ya es ilegal. Bueno, ese es el objetivo fundamental por el cual hay una investigación, independientemente de una multa que el tribunal impuso y que a un señor que ya no está en el gobierno dio $42,000, ingresos que no fueron declarados en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces eso se llama financiamiento ilícito. Bueno, hay mucha historia. Pero ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Porque son elementales consecuencias del tema económico. Todo está relacionado. Y les juro a ustedes que yo quisiera no salirme de la libertad de empresa y la economía de mercado. Pero estas circunstancias, estos atenuantes, afectan. Bueno, para que vean ustedes, esta reflexión va hacia, o mejor dicho, viene desde un punto de vista común, sentido común, no es otra cosa. Eso es todo. Y vean, o mejor dicho, oigan, he tenido discusiones últimamente con unos tipos que yo admiraba, inteligentes, capaces, verdaderamente tipos brillantes, que siempre me lo habían parecido. Pero hoy, tratar de defender lo indefendible, sinceramente, es una cuesta arriba. Y entonces, pues con todo el respeto del caso, ahí los tengo, les digo, bueno, muchachos, está bien, pues, no nos ponemos de acuerdo, perfecto. Pero vuelvo a insistir, se le cae a uno esa idea que tenía de esas personas capaces. Igual hay otros profesionales, abogados, que defienden lo indefendible, que atacan al sistema que a ellos no les conviene. Entonces, cuando la Corte de Constitucionalidad anterior amparaba cosas que no tenía que amparar, que no afectaba directamente al sujeto que estaban pretendiendo amparar, pero ya estaban platicados, entonces aplaudían. Y en alguna ocasión uno de estos personajes dijo que lo que la Corte de Constitucionalidad decidía, eso era inapelable. Hoy no.
porque no les conviene. Bueno, incluso una Corte de Constitucionalidad anterior detuvo por más de 400 días la operación de una mina, que al final dicen que la terminó comprando alguien que le convino por nada, pero para poder explotarla en su futuro. Dejó a todas esas personas que trabajaban, pero lo más importante, los que dependían económicamente de la industria que estamos hablando, ¿verdad? Esa industria minera, que no convenía, que era parte de, pero nunca lo demostraron, porque tal vez ellos no fueron los que dieron la concesión del contrato, pero generaba tal cantidad y tal volumen de venta en empresas privadas, lo que ganaban los que trabajaban en esa empresa, pero la economía alrededor hoy es un pueblo fantasma. Pero una Corte de Constitucionalidad dispuso detener la operación. Y así podemos contar muchísimas historias del pasado. Pero hay otra cosa importantísima. Que esto, lógicamente, algunos ciudadanos cuarentones, tienen 40, un poquito más, no lo vivieron. Tan sencillo como eso. No vivieron cuando los extremistas, guerrilleros de izquierda, querían destruir el país. Se volaban las torres de electricidad, dinamitaban puentes. Fueron a poner una bomba en los transportes galgos. Todo eso que hoy es progreso, ahí en el área de Chimaltenango hacia adelante, donde están todos los restaurantes, ¿verdad? En Tecpan, eso era un desierto, cuando el único restaurante que había era Catoc, y lo incendiaron completamente. Hoy pase usted por ahí, hay cualquier cantidad de restaurantes. ¿Por qué? Porque hay libertad de empresa. Pero en aquella época, eso, repito, era un desierto. Entonces, vea usted cómo eso afectaba la economía, pero era la intencionalidad. Allá por los años 80, cuando quisieron declarar ciertos departamentos de estados libres, Quetzaltenango, Huehuetenango, parte de Chimaltenango, y no lo pudieron hacer. Y muchos de esos guerrilleros hoy pues están siendo reconocidos al extremo que se les pide perdón. ¿De qué? Pues si estaban al margen de la ley. Bueno, es un poco de historia, pero esto lógicamente no la vivieron, repito, los ciudadanos cuarentones. Pero tal vez los cincuentones o los sesentones, esos sí los vivimos. Yo estaba en el Banco Industrial las 2 veces que pusieron bombas. En la primera salí herido, porque la bomba explotó muy cerquita de un vidriero, una vidriera donde estábamos trabajando a las 10 de la noche. Y entonces, pues bueno, afortunadamente, lamentablemente, un amigo que quedó lisiado de una pierna. De ahí todos los demás, heridas leves, sangrados por todos lados, en la primera bomba. En la segunda hizo menos daño, pero siempre afectaba. Esto fue en las torres estas que ustedes habrán visto ahí sobre la 7ª Avenida. Esas torres ya existían en 1981, cuando hicieron ese atentado. Y así hay muchísimos otros. ¿Cuál era la intención? Destruir la economía. ¿Con qué objetivo? Bueno, hoy pretenden hacer lo mismo, solo que por otros medios posiblemente. Como lo hemos visto que ha pasado en Nicaragua, que ha pasado en Venezuela. Y díganme ustedes, un país comunista como Cuba, ¿qué tiene? Un montón de gente insatisfecha, sojuzgada absolutamente por la fuerza, porque si no, y porque son una isla, si no, si hubiera una posibilidad de irse, ese país ya se hubiera quedado solo, como el éxodo que ha habido en Venezuela. Entonces, mis estimados amigos,
defender un régimen que no está hablando de libertades, que está coartando. Fíjese bien, si se dedicaran a hacer lo que tienen que hacer, no habría ningún problema. Pero díganme ustedes, ¿cuántas de las personas que votaron por un nuevo gobierno porque el anterior los tenía desesperados, porque se habló de una corrupción inconmensurable que hoy ha sido rebasada en el primer año? Con un Congreso, por Dios, que qué pena y qué lástima. Pero recuerde usted que los diputados son irresponsables en sus actos prácticamente, si no son delitos que sean encontrados infraganti, pero en todas sus expresiones y en todo lo que digan son irresponsables, porque la ley se los permite. Entonces pueden decir cualquier cosa, cualquier barrabasada, que no hay problema. No se les puede demandar porque es su derecho. Pero una cosa es que no se pueda demandar y otra cosa es que nos quedemos callados, que aceptemos todas las mentiras y no las podamos, pues, desmentir. ¿Por qué no? Pero fíjense bien, desmentir con argumentos. Esa es la idea. Y entonces a veces me preocupa que hay, digamos, algunas instituciones, algunas personas que son directamente afectadas por una acusación de algo que no es cierto, porque aquí hay una cosa importante. Todo lo que usted no puede probar no es cierto. Así de fácil y sencillo. Por eso es que todas esas publicaciones de TikTok y cosas que aparecen, que hasta con voz obviamente robotizada, de inteligencia artificial, diciendo cualquier cosa, no es verdad. Pero sin embargo, lamentablemente, genera una sensación de molestia y animadversión hacia o a las personas que se les está de alguna forma acusando sin pruebas. Sin pruebas. Hay algunas cosas que yo he visto, que he oído, que sí, uno sabe que pueden ser ciertas, pero aparecen dimensionadas con cosas que no son ciertas. Así es que quien tiene su nombre, ¿ya? Y puede decirlo, como en este caso yo, y además hay otra cosa importantísima, siempre he dicho, quien no esté de acuerdo con lo que pienso o digo, pues bienvenido aquí para que debatamos, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema, podemos hacerlo. Son las ideas las que hay que confrontar para determinar en base a ello quién puede. Y fíjese bien, no es tanto la verdad como tal, sino lo que eventualmente pueda ser probable, demostrable y que convenga al país. Eso es. Pero si vemos hoy, y vamos a hablar del presupuesto como una intencionalidad o como un objetivo, ¿por qué? ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué esos mismos que en el año 2016 casi queman el Congreso, que llevaron turbas al Congreso para impedir que se aprobara el presupuesto por 99,000 millones en aquel entonces, hoy se fueron con 50,000 millones más? Pero claro, tuvieron la comparsa y la compra en el Wall Street, ¿verdad? Que es ahora el Congreso, al mejor postor. ¿Cuánto das? No, dame tal cosa, sí, no, yo no voy. Va, cómpralo, vende. Eso no es así. Y eso no es nuevo, mis estimados amigos. Esa fue una de las razones por las cuales, para quienes no lo vivieron, para quienes no estaban, para quienes eran muy niños, muy jovencitos y hoy son opinadores, fue una de las cosas por las cuales Serrano Elías dio su autogolpe, porque ya no aguantaba la presión que tenía del Congreso y el chantaje. Y también la Corte Suprema de Justicia en su momento lo presionó de alguna forma, y por eso es que él intentó, porque no tuvo, pues uno puede decir que no tuvo la cintura, que no pudo maniobrar, pero uno no estaba ahí, esa es la verdad. Entonces, cuando uno opina de algo que no estuvo,
y que lo hubiera hecho, porque si no caemos en aquella actitud de los mejores jugadores de fútbol del mundo. ¿Sabe ustedes dónde están los mejores jugadores de fútbol del mundo? En los estadios. Aquellos que están gritando, árbitro tan, entrenador tal. Acabo de, creo que lo oí, ¿verdad? En el partido que jugó, que perdió estrepitosamente Municipal contra la Antigua. Los jugadores en los graderillos henchidos de rabia contra el entrenador, contra lo que fuera, porque ellos hubieran hecho otra cosa, ellos hubieran aquí, ellos hubieran hecho allá. Pero cuando usted no está jugando, y sobre todo ni ha jugado nunca en su vida fútbol, sino que es un aficionado a verlo, pero opina. Y así hay muchos. Entonces esos opinadores que no vivieron esas cosas, que no sintieron esa circunstancia, pues bueno, es muy fácil decir cosas. Y ahí hay muchísimos. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que se están dirigiendo a una población que lamentablemente no tiene la capacidad de análisis. ¿Qué puede usted esperar con una población de promedio tercer año primaria? Pero dejemos eso. Eso pues lamentablemente. Pero el problema de fondo, independientemente de la capacidad o no analítica de poder entender lo que se escucha o lo que se lee, tenemos un 99% que a la gente le vale madre. No le interesa absolutamente nada, porque según ellos, ¿para qué se van a meter en política? ¿Para qué van a discutir del tema? Si ellos de todos modos, si no trabajan, no comen. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted decir eso? Ese es el 99% de la población. De veras. A la gente no le interesa. No le interesa hasta que no le afecta. Y dígame una cosa también importante. Escucho cosas irresponsables decir que este nuevo gobierno se sostuvo por el apoyo popular. Un apoyo popular que costó no sé cuántos millones porque la gente no vino tranquilamente a apoyar porque estaban interesados, porque ellos vivían y estaban defendiendo un triunfo que no es de ellos. Incluso ahora hay problemas porque no se están cumpliendo muchos de los acuerdos que hicieron, independientemente de que les pagaron todo. Transporte, el día, la comida, el tiempo que estuvieron en algún lugar acampamentando. Eso no es gratis, mis estimados amigos. Eso no es gratis. Bueno, vamos a ir rápidamente a un corte y volvemos para continuar con el análisis del presupuesto y cómo nos va a afectar en el futuro y todos estos fenómenos que están pasando y que hemos comentado. Volvemos. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT.
Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Continuemos entonces platicando del presupuesto y de las implicaciones que va a tener el año entrante. En primer lugar, un presupuesto desfinanciado. O sea, los ingresos que están asegurados serán 98 mil millones de quetzales. El presupuesto es de 152 mil por ahí, más otros ingresos, otro presupuesto que se puso ahí que no tiene una fuente de financiamiento. Yo no sé si ustedes vieron que ya se levantaron los que se mantuvieron un tiempo salubristas ahí en la 8ª Avenida, ¿verdad? Entre 9ª y 10ª calle, acampando para hacer presión. Al final, cuando el presupuesto es aprobado, incluyen una partida para llevarlos a 011 a todos los salubristas, para aumentar sueldos, y aplauden. Pero no hay fondos, el fondo está asignado, pero no hay financiamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un endeudamiento, por supuesto, de 25 mil millones colocados en bonos, ¿verdad? ¿Quiénes compran los bonos? Los bancos. Entonces, siempre alguien va a salir beneficiado, pero ¿por qué había que endeudarse? Y la intencionalidad de tener un presupuesto tan abultado, pues lógicamente, para quienes no lo perciben de esa manera y que todavía creen que con un presupuesto así de grande es para el desarrollo del país, no es cierto. ¿Por qué? Díganme ustedes, ahorita se acaba, yo leía hace algún tiempo que habían 5 mil millones de quetzales, o 500 millones de quetzales, que era como para esta parte que están ahorita ejecutando, de regalarle a la gente en el campo. Oiga bien, a la gente en el interior, en el campo, no necesariamente a campesinos, porque no sabemos si todos son campesinos. Vivir en el campo no significa ser campesino, sino que ser campesino es, de alguna forma, tener una actividad
de siembra, una actividad agrícola. Pero bueno, entonces, para que vayan viendo ustedes, para que vayamos entendiendo cómo el lenguaje, si no lo analizamos, cualquier cosa nos pueden decir. No sé exactamente cómo van a hacer para repartir a las personas y en qué comunidades, ¿no? Instrumentos de labranza, creo, sobre todo 2 sacos, si no estoy mal, de fertilizante. Bueno, pues obviamente quien vendió el fertilizante va a salir beneficiado. Todo lo que se utilice para regalar, que se está pagando con nuestros impuestos, pues no lo van a regalar. O sea, el que lo provea no lo va a regalar. El gobierno le tiene que pagar a ese proveedor. Y ese proveedor obviamente está feliz y contento porque pues, va a salir beneficiado. Entonces, de alguna forma, hay un beneficio, fíjese bien, dése cuenta, para el proveedor. Nosotros, a través de nuestros impuestos, permitimos que el gobierno asigne los recursos como quieran en función de sus intereses eminentemente personales, partidario y de expectativa hacia el futuro, porque lo que están pretendiendo, lógicamente, es llevar esos regalos al área rural, pretendiendo que eventualmente la gente se los agradezca, y como saben que están jugando con la ignorancia de la población, la gente termina diciendo, pero por lo menos nos dieron algo. Aunque no van a salir beneficiados en el largo plazo y van a seguir en la misma pobreza, porque el problema de fondo es cómo sacamos a la población de la pobreza. Regalarle algo no funciona. Entendamos esa parte, no es esa la forma. Tenemos que invertir para que la gente tenga una mano de obra calificada, para que la gente tenga por sí mismo sus habilidades y capacidades para poder desarrollarse. Pero si están esperando que alguien poner la mano para que alguien le lleve a fin de mes o que le ayude con algo, mis estimados amigos, población en general, personas que defienden este régimen, esto no tiene sentido común. Defender un proyecto de desarrollo social que realmente no logra el objetivo, eso de veras no solo es inhumano, es apátrida, sinceramente. Siéntanse convencidos que están actuando de la peor forma, porque eso no nos lleva al desarrollo, en lo más mínimo. Y decir que peor es no hacer nada, es confesar que la mediocridad es enorme. Entonces, ante esas circunstancias, uno se vuelve aparentemente una oposición. Uno no está de acuerdo. No, ellos pueden ser cualquier ideología, pero si atentan contra mi creencia de libertad de empresa y economía de mercado, obviamente tengo que manifestarlo. Porque lo que yo estoy planteando no empobrece a nadie, pero enriquece a muchos. Si no la creyéramos, pues. Y aquí también hay que hacer algún llamado para más inversión en la población. Y que la inversión la pueda hacer al que le conviene. ¿Y a quién le conviene? Pues lógicamente hay un sector privado que se beneficia de que haya menos gente pobre. Porque cuantos son menos pobres, consumen más. Y al consumir, se expande la economía. No, como dicen, es que tengo aquí, y siempre lo tengo que repetir, porque de veras me parece una desfachatez tan grande. Lo que dijo, bueno, primero lo dijo Chávez hace muchos años antes de morir, ¿verdad? Pero lo más reciente que tal vez hayan escuchado muchos es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, un señor a la madre que tiene un cuero, pero enorme para decir mentiras.
Y aquella desfachatez de decir que hay que invertir en los pobres porque los pobres son agradecidos, dice. Necesitamos de los pobres. Y lo mismo dijo Petro. Necesitamos de los pobres. Porque si lo sacamos a una clase media, se olvida de quién lo sacó y ya no nos responden a nosotros. Pues fíjense ustedes que yo pienso totalmente de manera opuesta a esas ideas. Mi planteamiento es que la gente pueda ser capacitada, que tenga sus propias habilidades, sus propias competencias, para que pueda invertir posiblemente en un emprendimiento, que tenga una mejor mano de obra para que lo puedan contratar en otra empresa y sacarlo de ese segmento social al siguiente superior. Porque cuando tengamos una clase media más grande, más fortalecida, tendremos un mejor país. Y eso solamente se logra en libertad de empresa. Y el mercado nos va a dar el precio. Pero fíjese pues, esto es sentido común. Entonces yo le pregunto a aquellas personas que reciben alguna dádiva del gobierno. Bueno, este gobierno porque es el que está actualmente. Pero todos los gobiernos siempre han tratado de hacer algo en función de regalar cosas, ¿verdad? Yo tengo en mi mente también la primera vez que un presidente se echó un costal de fertilizante al hombro, descargando un camión y entregándosela en las manos a los campesinos. Les juro que en aquel entonces, hace 20 años ya, yo no tenía tanta conciencia como la que tengo hoy. Ya no lo analicé, simple y sencillamente lo vi. Pero hoy reconozco que fue un acto eminentemente populista. Y hoy pues ya, y de ahí los gobiernos para adelante lo mismo han hecho, todos, ¿verdad? Siéntase de un lado o del otro lado. Pero bueno, entonces, sigamos con el presupuesto. ¿Cuál es la intención? Muy sencilla. ¿Por qué 12,000 millones de quetzales para los consejos de desarrollo? Porque es donde se hace la obra, ¿verdad? Es donde los diputados pueden tener de manera distrital, ¿no?, al gobernador, que de alguna forma puede ser su brazo ejecutor para decidir dónde quieren hacer las obras. ¿Por qué Jutiapa tiene un presupuesto tan grande? Pues porque el presidente del Congreso pues es de ahí. No parece extraño. Ahora dígame usted, ¿eso es correcto en función de la equidad? ¿O es simple y sencillamente un juego político de intereses para ver cómo fortalezco hacer obra en esos lugares para yo asegurarme ser reelegido? Ahora tiene una explicación, entonces. Bueno, yo supongo que... Pero bien, no quiero pensar que muchos no nos damos cuenta, pero es la verdad. Entonces, hoy reconozcamos que ese es un juego, pero lo importante es que las personas que incluso están recibiendo ese beneficio, llamémosle, reconozcan que es temporal. Simple y sencillamente no pasa nada, porque su desarrollo económico, personal y familiar no va a trascender hasta que no tome las riendas de su destino en sus propias manos a través de sus capacidades para usted poder tener sus recursos, sus ingresos sin esperar a que nadie se los dé. Y entonces cuando los tenga, usted puede hacer con ellos lo que quiera porque esa es la libertad. Pero si usted es responsable, los va a ejecutar bien. Mientras tanto, porque además recuerde usted que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. En primer lugar, el que lo reparte. ¿Se ha puesto usted a pensar cuánto cuesta la logística de repartir esos programas?
se gasta un recurso impresionante. Claro, cualquiera diría es que lo estamos haciendo a través ya de las instituciones establecidas, hay personal, sí, pero ese personal se podría trabajar en otras cosas o no tenerlo, porque es un gasto. O sea, ¿cuál es el gasto? O sea, sabemos la cantidad que se va a repartir, pero no tenemos los costos de la logística de repartir esos recursos. Los costos de la repartición, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, no tenemos los costos. Bueno, no sabemos cuánto cuesta la logística. Ahora, el costo, que es todavía más difícil de entender, es el daño que se le está haciendo a la población, al país como tal, cuando no se están desarrollando. Y los estamos mal acostumbrando a tener una ayuda que no va a ser perenne, tan sencillo como ello. No, no lo va a hacer. Y aquí hay otra cosa importantísima también que hay que tomar en cuenta. Una reflexión. Todas las cosas que están pasando en nuestro país, para las personas que las han ejecutado, tendrá sus consecuencias. Por supuesto que tendrá sus consecuencias. Porque las cosas cambian. Lo que hay que entender es que el poder es efímero. Y creer que nos podemos asegurar la siguiente elección, porque estamos hoy invirtiendo, ojo, invirtiendo a través de todo este presupuesto tan abultado para llevarle cierta satisfacción al interior de la República y esperar que nos lo agradezcan. No, no tengan pena, no va a pasar así. Por una razón muy sencilla. Hoy, y sobre todo en la próxima elección, ya, fíjense bien, solo de aquí a la próxima elección, cambiaron completamente los votantes que ejecutaron su voto en la elección anterior. Son 4 años. Patojos de 15 años que tendrán ya 18, que están más expuestos a la tecnología, a la información. Y otra cosa importantísima, no crean ustedes que en el interior de la República siguen siendo mis compañeros cincuentones, sesentones, que tenían otra idea de pensar. No. Ellos ya pasaron a otra etapa y los hijos, que pueden tener entre 35 y 40 años, e incluso hay gente de 40 años que ya tiene hijos, ellos son diferentes, totalmente diferentes. Hoy no es tan fácil engañar, ya no es tan fácil. Y terminar entendiendo, pues simple y sencillamente va a pasar. Seguir creyendo que podemos jugar con la ignorancia de la población no es correcto. Y por eso es que hay tanta irresponsabilidad en tantas declaraciones. Y fíjense ustedes, hay todo un entramado de cómo las cosas pasan. Las manifestaciones, o cuando hay algún evento, ¿verdad?, de trascendencia que implique oponerse a tal o cual situación y quieran hacer una manifestación, primero se empieza por preparar a algunos opinadores, esos que generan opinión, los entrevistan, ¿verdad? Hay algunos que ni siquiera tienen que decirles qué es lo que quieren que digan, porque ya los conocen y ya saben por dónde se van a ir. Y entonces a estos invitemos, porque siempre invitan a los mismos, porque ya saben cuál es su orientación. Y entonces, como es don fulanito, don sutanito, don menganito, y todavía no los hemos puesto en evidencia, entonces siguen diciendo cosas que la gente puede creer. Pero aquí hay un sentimiento anti, ¿verdad? Antiempresario, antimilitar, antipatrono, ¿cómo se llama? Cuando estamos hablando de indígenas y ladinos, antiladino. Nos han creado durante más de 50 años un enfrentamiento. Y ahí es donde
El capitalista es un hambreador del pueblo, es lo que nos han dicho. El capitalista, los países capitalistas explotan a la población. Y resulta que los países capitalistas es a donde quieren ir a vivir todos aquellos que salen huyendo de un régimen que apoyaron eventualmente, se van a ese régimen de bonanza. Díganme ustedes, todo el mundo habla y critica a Estados Unidos, imperialistas y lo que usted quiera, pero quieren ir a Disney. ¿Ah? Se maravillan de ver aquellos puentes, de ver aquellos edificios. Y por supuesto que ellos, los gringos, han creado toda una historia, toda una burbuja. ¿Quién no quiere conocer Nueva York? Porque es esto, es lo otro, la ciudad por donde llegaron todos los migrantes. ¿Quién no quiere conocer Los Ángeles? Los estudios, ¿verdad? De la Metro-Goldwyn-Mayer y todos los estudios que están ahí. ¿Quién no quiere ir a conocer Las Vegas? Nevada, un desierto. Y ahí se convirtió en un paraíso, ¿eh? De Las Vegas, donde nunca se apaga la luz. Dígame usted. Y así podemos hablar de muchos estados icónicos en Estados Unidos que aún aquellos que reniegan del imperialismo quieren conocer, ¿verdad? Y quieren viajar en primera clase además, pues, por supuesto. ¿Quién no quiere ir a tomarse una foto al monumento George Washington? ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sé, pero bueno. Así es que, estimados amigos, tengamos bien puestos los ojos, pero sobre todo los oídos, para no dejarnos que esos cantos de sirena nos engañen. Hay una intencionalidad. Independientemente de los precios inflacionarios que se puedan presentar por financiar un presupuesto que está desfinanciado, valga la redundancia. Pero eso se puede ir arreglando en el camino, porque si no se ejecuta, ¿verdad? Pues no hay problema. Esa es otra cosa que es importante, porque yo tengo dispuestos 150,000 millones, pero si no me los gasto, entonces no pasa nada. Y como estamos viendo en este primer año que no se pudo bachar una carretera, no se ha construido ni un solo kilómetro de nueva carretera y llevan tantos meses en arreglar algo que era de 2 semanas, pues bueno, si ese fuese el caso de ejecución, no pasaría nada. Pero claro está, hay que desconfiar de esa posibilidad. Así es que lo más importante es estar, como dije, atentos. Si ese presupuesto se lograra ejecutar, tendríamos problemas. Si los proyectos de desarrollo social no se orientan de una mejor manera, tendríamos problemas. Y si siguen pretendiendo modificar leyes a su beneficio y conveniencia, también tendremos problemas. Todavía falta recorrer un pequeño camino para que las cosas queden en firme. Hay que tratar de evitarlo. Por supuesto que sí. Y fíjense bien, no es lo que le convenga a uno u a otro sector, es lo que le conviene al país. Y no necesariamente lo que un sector quiere es lo que conviene. Analicémoslo, platiquémoslo. Simple y sencillamente es lo que tenemos que hacer. Pero para ello, pues tenemos estas capacidades, diría yo, repito, es 1% de la población los que nos podemos interesar, pero es el 99% de la población el que sale afectada. Y si no me crean, hagan ustedes sus números, nombres y apellidos y encontramos a las personas que pueden, independientemente de los puestos, opinar y hacer cosas. Y van a ver ustedes que es muy poquita la gente, en función de los 18 millones de habitantes que tenemos, los que hacen que las cosas no funcionen en nuestro país. Tan sencillo como ello. ¿Por qué? Pues porque responden a alguna agenda internacional, a alguna agenda global. Bueno, quiero terminar con algo muy sencillo que vi ayer y me llamó muchísimo la atención. Habían 2 personas lijando una estructura de metal después de que le habían aplicado masilla, pero me llamó la atención porque era un hombre y una mujer. Entonces me acerco a preguntarle a la patoja y le digo, ¿estás trabajando? Sí, me dijo. ¿Y no te molesta? No, me dijo, sí, esto es un trabajo como tal.
Entonces dije yo dentro de mí, ¿esto entraría dentro del tema de igualdad de género? Por supuesto que no. Es igualdad de oportunidades, pero tiene opción o no de aceptar la patoja esta, el trabajo, pero lo aceptó. Entonces habrán otras que no, otros trabajos que no quiere aceptar. El problema de fondo, mis estimados amigos, es que cuando la gente tiene interés, deseo, voluntad y sobre todo necesidad, no hay problema. Bueno, mis amigos, tantas cosas más que poder decir y hablar, pero el tiempo se terminó. Así es que les agradezco su atención. Por favor, vayan viéndolo por partes si quieren, pero estoy seguro que van a encontrar en el transcurso de casi esta hora de estar platicando con ustedes cosas que están aquí y aquí, para que ustedes las puedan comprender fácilmente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerden que todo lo que hacemos es por amor a